En voz de especialistas. ¿Cómo descubriste tu vocación por la investigación y la vida académica? Fue por un profesor. Yo primero estudié la licenciatura en Derecho en una universidad privada y alrededor del tercer semestre tuve una crisis vocacional. Me di cuenta que el Derecho no era lo mío. Y un profesor de Historia del Derecho me invitó a hacer el servicio social con él y la primera vez que me mandó al Archivo General de la Nación fue muy emocionante para mí. Estar en contacto con los documentos originales de la época colonial, ver las firmas de las autoridades coloniales, la firma del rey. El rey, bueno, no era el rey, era su secretario el que firmaba, pero en ese momento, la primera vez que tuve en mis manos un documento que decía yo, el rey, me emocionó muchísimo. Entonces ahí supe que lo mío era la historia. Decidí terminar la carrera de Derecho, pero nunca la ejercí, e inmediatamente después hice la carrera en Historia con toda la intención de convertirme en un investigador académico. ¿Cuál es tu línea de investigación o el tema que guía tu actividad académica? Mis líneas actuales de investigación son la dispersión de colecciones bibliográficas, lo que aquí en la Biblioteca Nacional llamamos la diáspora bibliográfica. Queremos hacer no una comparación total con las diásporas humanas, porque ese es un tema que no nos corresponde, pero debido a la identificación con la historia y con la memoria nacional de muchos objetos, creo que el término de diáspora explica mucho y es muy adecuado para explicar ese lazo que se tiene entre un objeto que ya no está en México y la memoria histórica. Hay objetos que son muy representativos de este fenómeno, como algunos códices o como objetos arqueológicos que no se encuentran en México y que sin embargo los seguimos identificando como objetos profundamente enraizados en la cultura mexicana. Entonces, la diáspora bibliográfica quiere explicar ese fenómeno de colecciones mexicanas que se fueron al extranjero. ¿Qué impacto esperas que tenga tu investigación en la sociedad? En primer lugar, tiene un impacto en la memoria y en la historia mexicana. Conocer una parte de la historia de los objetos, en este caso libros, documentos, códices, que forman parte de la historia nacional y que no están aquí en nuestro país. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, para los investigadores, conocer la trayectoria de esos objetos, cómo llegaron al lugar donde están ahora, cómo acceder a ellos, en qué condiciones se puede acceder a ellos y pues eventualmente ir a consultarlos físicamente. Eso es un segundo momento de impacto. Y también pues dar a conocer el patrimonio que sí se encuentra acá. Es como tener el negativo de la fotografía, ¿no? Tenemos el positivo, que es todas las riquezas que tenemos aquí, pero también el negativo, lo que no se quedó por alguna razón. Antes o después de la creación de la biblioteca, hay muchísimos documentos que salieron de la ciudad, del país, y eso también forma parte de la historia de las colecciones de la biblioteca. ¿Cómo llegaste a la institución y cuántos años llevas de vida académica? Llegué a Bibliográficas en el 2019, es decir, ya tengo 6 años, y fue un poco de azar, se fueron dando las circunstancias. Yo antes de 2018 trabajaba para la Biblioteca Nacional de Francia en París y por diferentes razones, por diferentes motivos, habíamos decidido volver a México. Y al mismo tiempo vi una convocatoria del CONACYT que me permitió financiar una estancia postdoctoral en México, primero en el Colegio de México, y durante esa estancia se abrió un concurso para una plaza aquí en la Biblioteca Nacional. Me presenté al concurso y lo gané y ahora estoy acá. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo académico? Híjole, son muchas cosas. Yo creo que la que más me gusta es la docencia. El estar al frente de un grupo, transmitir el amor por la historia, por los libros, eso me gusta muchísimo. Y un poco relacionado también dar conferencias. Me encanta estar en un escritorio platicando lo que trabajo o lo que trabajamos en equipo. Por supuesto, también hay una etapa de la escritura que me gusta muchísimo,
que es la etapa de estar en el archivo o en la biblioteca. Consultar los ejemplares que estamos estudiando, verlos, tocarlos, olerlos, eso es una sensación que no cambiaría por nada. Si pudieras recomendar una lectura o recurso a quienes se interesen por tu campo, ¿cuál sería? Les recomendaría una serie de conferencias que publicamos un compañero del Instituto Manuel Suárez y yo, que se llama Las lecturas no son inmunes, de un ciclo de conferencias que hicimos en el 2021. Está a punto de salir el segundo volumen, que se va a titular Multitud de libros. Pero el primero ya está en línea, ya está disponible en PDF, y en ese libro se encuentran una serie de conferencias de parte de monstruos de la investigación. Ahí pudimos escuchar a Robert Darnton, a Carlo Ginzburg, a Roger Chartier, a Jean-Yves Mollier, a muchísimos especialistas que han marcado la disciplina y reflexionan sobre el futuro de las ciencias bibliográficas durante la pandemia, que fue un momento muy duro para toda la humanidad, para nuestro país y también para nuestra universidad. Y escuchar, o bueno, leer de viva voz a estos especialistas nos da una visión muy exacta sobre lo que estábamos viviendo. En el segundo volumen, que va a aparecer muy pronto, en Multitud de libros, continuamos con esa reflexión, pero en aquella ocasión quisimos irnos un poco más lejos de los lugares que habitualmente visitamos o escuchamos, que son México, Estados Unidos, Europa, sino que esta vez invitamos a especialistas en historia del libro en China, como Cynthia Brokaw, o especialistas de la historia del libro en Australia, como Martin Lyons, o especialistas de historia de la lectura en Dinamarca, como Christina Lupton. Y lo que hablaron ahí fue acerca de diferentes maneras de leer. Y claro, la pandemia, todavía estábamos en pandemia, ese segundo ciclo fue en 2022, la pandemia marcó la forma de la lectura, ¿no? Creo que llegamos a un momento de desarrollo de la lectura digital del que no vamos a volver. Creo que la lectura digital llegó, ya había llegado antes para quedarse, pero durante la pandemia tuvo un desarrollo impresionante. Y por supuesto también les recomiendo mucho leer la revista bibliográfica del instituto, donde todos los colegas pueden publicar estudios sobre historia del libro. Y bueno, los invito también a venir aquí a la Biblioteca Nacional.